y nos damos cuenta que se trata de una red internacional, que estamos hablando de Bogotá, con actores políticos colombianos, estamos hablando de los Estados Unidos, específicamente de Miami, con otros actores ligados con el terrorismo histórico de la derecha aquí en la región. Habían reuniones en San Cristóbal, habían reuniones en Medellín. Quisiera un poco que nos explicara en detalle de qué se trata este intento de magnicidio. Sí, mira, eso empezaron por ahí en los meses de marzo, empezaron ya a tener reuniones y a principios de abril hacen una primera propuesta. Es un grupo empresarial, específicamente político-empresarial. Es gente que se dedica a hacer política desde el poder económico, ¿no? Y empiezan a confrontar al ALBA y a todos los países donde los movimientos revolucionarios han logrado establecerse. Ellos empiezan a conspirar contra Venezuela, primero tratando de generar toda la movilizaciones, desestabilizar y llevar al gobierno revolucionario en su peor condición para las elecciones del 14 de abril. Ese era el primer objetivo que tenían, ¿no? Inclusive incluían en su listado de actividades de acciones terroristas. En ese grupo, en esos primeros contactos se suma Micheletti, se suma el expresidente Uribe de Colombia, y empiezan a mover todo el tinglado de recursos y en el caso de Uribe, de combatientes paramilitares, que él tiene un control absoluto de todas esas organizaciones. Y una vez que pasan las elecciones, ellos pensaban que por esta vía de la desestabilización podían rápidamente derrocar a Chávez. Obviamente habían coordinaciones con la derecha venezolana, porque la derecha venezolana, el paso que dio para apoyar ese plan fue no reconocer el triunfo del presidente y empezar a tratar de deslegitimarlo internacional y nacionalmente. Cuando ven que ese camino no da resultado, entonces ya empiezan a hablar de una actividad parecida a la de Daktari y traer 800 hombres a Venezuela, 400 para actuar en el Zulia y 400 para actuar en Caracas. Para eso disponían de $2,5 millones, que ahí en las láminas que tú tienes en tu poder aparece el momento que ofrece la plata y quién la ofrece, ¿no? Que es un empresario mayamero de seudónimo Manny, y ofrece ese dinero para las operaciones. Luego de que ellos ven algunas delaciones, fugas de información, empiezan a cambiar la metodología y empiezan a hablar de grupos reducidos con un francotirador para matar al presidente Nicolás Maduro. Y en el día de hoy, bueno, ya ellos están hablando de actuar durante el gobierno de calle, porque el presidente ahí obviamente se expone pues más al público y es más fácil cometer alguna actividad de esta naturaleza. Sin embargo, la fecha que ellos tenían prevista de actuación era el 24 de julio, porque bueno, los estudios que ellos hacían, saben que el 24 de julio el presidente se expone desde la primera hora en una cantidad de actividades donde está fácilmente visible, ¿no? Y era la fecha que ellos habían previsto para esa operación. Ahora, ¿qué decir ya aquellos que ya estamos viendo relativizan este tipo de información y mediáticamente tratan de decir que se trata una vez más de una falsa denuncia, como hacían precisamente cuando el caso Daktari? Sí, tú sabes que ellos inmediatamente, ya eso lo tienen ellos como una técnica aprendida, y son automáticos, ¿no? Ellos reaccionan inmediatamente que hay una denuncia de este tipo, tratando de ridiculizarla, ¿no? Y de banalizarla. Eso es automático, pues. Sin embargo, cuando nosotros nos remitimos a los antecedentes y evaluamos detalladamente lo que pasó en Venezuela entre el 2002 y el 2006, evaluamos los actores de todos esos hechos, vemos que todo es un mismo grupo que va cambiando de método, va migrando quizás algunos miembros de los grupos, pero siguen siendo trabajando siempre con un mismo objetivo, hacen es variar los tiempos y los métodos, ¿no? En el caso de esta denuncia, ¿existen líderes de la derecha venezolana, líderes opositores dentro de este complot? ¿Algunos nombres que podamos dar? Fíjate, yo ayer di unos nombres de personas que mantienen un contacto y un vínculo estrecho con Álvaro Uribe. Entre eso nombré a Nicolás Briceño Brown, a Tom Harbose, que se mueven entre Miami y Bogotá, y que tienen una conexión directa a través de una de las asistentes de Álvaro Uribe, que de paso dentro de ese mismo plan fue que forjaron esa idea de decir que el presidente Maduro no nació en Venezuela. Eso nació en el medio de ese plan para tratar de legitimar al presidente. Y todo ese montaje de esa partida de nacimiento lo hicieron en Miami, se le enviaron a Uribe, Uribe la aprobó y
Uribe quien se la manda a ese señor que hace la denuncia, Lorate este que sale siempre hablando disparate de Venezuela. Es Uribe quien se la manda. Pero aquí en Venezuela, a su vez, hay grupos como Pablo Medina, María Corina Machado, gente del Frente Institucional Militar, que presionan, inclusive se lo mandan a Fernando Gervasi para que él lo revise, y él dé el visto bueno el documento, pero ellos presionan para que se haga una carta que se le envíe a la Comunidad Europea, para que la Comunidad Europea pida, para que vean el nivel de locura que llega, ¿no? Para que la Comunidad Europea pida una prueba de verdad si el presidente es legítimamente venezolano. Entonces, bueno, eso les estamos, ¿no? Todos esos grupos tienen conexiones múltiples, y unos se anotan en una actividad y otros en otra, pero el fin al final siempre es el mismo, ¿no? ¿Tiene algo que ver, ministro, estos planes de magnicidio con afirmaciones que escuchábamos hace algunas semanas, hace algunos días, de algunos voceros de la oposición que decían que impacientemente el presidente Maduro no terminaría su mandato, que no iban a esperar hasta el final del mandato? Sí, bueno, mira, fíjate que casualidad que hace poco salió una grabación que sacaron de una conversación de María Corina Machado, que todo lo que ella dice ahí encaja perfectamente en todos esos planes que mencionamos, que se vienen diseñando desde Panamá, Bogotá, Miami, Medellín. Entonces, eso es lo que señala, en la inteligencia tú vas armando el rompecabezas, lo vas armando en función de indicios, ¿no? Entonces tú vas viendo ahí todas las conexiones que tienen. No hace mucho vimos a Loren Saleh fotografiándose con Álvaro Uribe en Bogotá, y de ahí sale él aquí a agitar los estudiantes, que es una de las líneas de trabajo que tienen ellos, que es la agitación estudiantil. Entonces hay toda una serie de conexiones, y quizás habrán tontos útiles ahí que trabajan para planes que desconocen, ¿no? Eso suele ocurrir también en el mundo de la inteligencia. Se habla de hasta 800 paramilitares, ¿no? En este plan. ¿Algunos de estos estarían ya en Venezuela? Yo creo que, según las pesquisas que hemos hecho, ellos no han logrado ese cometido, y por eso han ido variando el método y piensan trabajar solamente con el tema de los francotiradores, lo último que habían hablado. Ellos, cuando el tema de Daktari, ellos tenían previsto traer 300 hombres y solamente lograron ingresar 150. O sea que ellos saben que no es fácil una masa de ese tamaño mantenerla en secreto en nuestro territorio. Ahí, en el caso de Daktari, cuando el maestro Luis Brito García y este servidor lo entrevistamos a usted, protagonista de este libro, hubo actores como el alcalde metropolitano de la época, Peña, pero también el alcalde de Baruta, donde se encontraba la finca Daktari, que sirvieron como enlace para poder proteger estos ciento y pasa paramilitares. En este momento existen funcionarios públicos, electos o no, que estén ayudando en estos planes desestabilizadores. Mira, por eso yo me remití hace ratico al tema de los antecedentes, ¿no? Si tú ves la finca Daktari, ¿quién era el gobernador de Miranda? Era Enrique Mendoza. ¿Quién era el alcalde de Baruta? Era Enrique Capriles. ¿Quién era? Entonces, cuando tú empiezas a revisar el cuadro de los que gobernaban, ¿y qué policías protegieron la finca Daktari? Hicieron un cerco con 2 anillos de seguridad, que fue lo que nos dificultó bastante llegar al sitio. Lo fue la metropolitana, que dirigía Alfredo Peña, la policía de Baruta, que dirigía Radosky, y la policía de Miranda, que dirigía el ex gobernador de allá. Entonces, hay vinculaciones en el pasado, en los antecedentes, de actividades que pretendieron en un momento quitarle la vida al presidente y que tenían un apoyo velado de estos dirigentes que estuvieron en ese momento en posiciones de gobierno, y que hoy uno están también en posiciones de gobierno regionales. Estamos muy cerca de otras elecciones, en este caso municipales. Haber denunciado estos hechos niega la posibilidad de que se plantee en Venezuela. ¿Usted cree que, a pesar de la denuncia, de las pruebas